Descubrí los papeles de divorcio escondidos en el bolso de mi esposa mientras buscaba el cargador de mi teléfono. Ella pensaba que yo no sabía nada, pero no imaginaba que ella había contratado una abogada y estaba a punto de darle la sorpresa de su vida. No sabía con quién estaba jugando. Madrid. Martes por la mañana. Tenía 10 minutos antes de salir al trabajo y mi móvil estaba descargado. Busqué el cargador por toda la casa, pero terminé en el bolso de Lucia. Ella estaba arriba, preparándose para la reunión de su club de lectura. El bolso estaba abierto, tirado sobre el sofá. Lo encontré en un lateral enredado entre un paquete de pañuelos y un pintalabios. Pero al sacarlo noté algo más. Una carpeta de cartón manila demasiado ordenada para estar ahí por casualidad. No parecía un simple grupo de papeles olvidados. Tenía peso e intención. Hallé en la primera joya, escrito con mayúsculas, Javier Álvarez. El resto fue automático. Deslice la carpeta entre mis manos. Leí las primeras líneas y mi estómago se hundió. Eran papeles de divorcio, redactados por un abogado, profesionales, con cifras, fechas, términos legales y un espacio resaltado en amarillo esperando mi firma. Lucía lo había planeado todo. Valoraciones de nuestros bienes, propuestas de división de cuentas, incluso un calendario financiero que, curiosamente, la dejaba a ella con la mejor parte. Había infravalorado nuestra casa, omitido nuestras renovaciones recientes, hay olvidado incluir parte de mis ahorros. Todo estaba cuidadosamente manipulado. Escuché sus pasos vallando por la escalera. Tuve segundos, saqué el móvil. Tomé fotos rápidas de cada página y volví a colocar la carpeta exactamente donde estaba. Luego me senté en el sofá, el cargador en la mano, fingiendo que lo acababa de encontrar. ¿Encontraste el cargador? Me preguntó, con ese tono condescendiente que había adoptado últimamente. Sí, justo aquí. Gracias. Respondí, neutral. Hoy en el club vamos a hablar sobre la dinámica de pareja. Interesante, ¿verdad? Mucho. Asentí. Ella sonrió como si todo fuera normal, como si no acabara de dejar en su bolso el inicio de la disolución de nuestra vida. Cuando se fue, revisé las fotos en mi móvil. Todo estaba allí, las cifras manipuladas, las fechas, incluso menciones a reuniones legales anteriores. Esto no era impulsivo. Era una operación cuidadosamente ejecutada. Recordé todas esas conversaciones recientes. Que si nos hemos distanciado, que si necesitamos espacio, que si el amor cambia con el tiempo. Todo encajaba ahora, no eran dudas. Era narrativa. Estaba construyendo el discurso perfecto para justificar su decisión final. Llamé a Ernesto, un amigo que había pasado por un divorcio complicado 2 años atrás. Me dio el contacto de su abogada. Ella no juega limpio, me dijo. Si alguien puede ayudarte a no perderlo todo, es ella. La llamé esa misma tarde. Me dio cita para el día siguiente. No dormí esa noche. Me acosté al lado de una mujer que llevaba meses preparando su huida como si fuera una misión militar. Me pregunté cuántas veces había sonreído sabiendo que estaba firmando documentos en mis espaldas. Cuántas cenas había compartido conmigo mientras planeaba borrarme de su vida sin decir una palabra. A la mañana siguiente, me tomé un par de horas libres del trabajo. La oficina de la abogada era sobria. Nada de lujos. Solo una mujer segura de sí misma que, tras mirar las fotos en mi móvil, soltó un comentario que nunca olvidaré. Esto no es un divorcio. Es una emboscada, pero podemos contraatacar. Analizo las cifras, detecto errores, omisiones, contradicciones. Me explico cada punto débil del documento que Lucia me pensaba presentar como algo inevitable. Cada dato financiero estaba inflado o recortado a su conveniencia. Había subestimado mi jubilación, sobreestimado sus contribuciones. Incluso reclamaba como bienes comunes objetos que yo tenía desde antes del matrimonio. Ella cuenta con que firme sin mirar, me dijo la abogada. La mayoría lo hacen. Ven un documento legal y piensan que no tienen opción. Pero tú la tienes. Salí de allí con una estrategia, pero también con una certeza. Lucía ya no era mi esposa, al menos no en el sentido emocional. La mujer que conocí jamás habría actuado así. La que dormía a mi lado ahora era otra. Alguien que ya había decidido dejarme, pero no antes de asegurarse de salir ganando. Esa noche, ella me preguntó cómo había estado mi día. Dije que normal. Menciono que tenía que quedarse tarde en la oficina por un proyecto.
Le pregunté por el club de lectura. Interesante, dijo mientras se servía vino. Algunas mujeres contaron historias sobre sus maridos. Es curioso cómo pueden estar tan ajenos a lo que ocurre justo delante de ellos. Me bebí mi agua de un trago. No dije nada. Solo asentí. Ella pensaba que yo era ese tipo de hombre. Estaba a punto de descubrir lo contrario. Mientras Lucia seguía con su rutina. Trabajo, cenas, clubes de lectura. Yo comencé la mía, reunir pruebas, documentar cada movimiento, trazar un mapa de su estrategia. No había margen para el error. La abogada me pidió documentos, extractos bancarios, registros de tarjetas, títulos de propiedad, pólizas. Al revisar las cuentas conjuntas, descubrí algo inquietante. Durante los últimos 6 meses, Lucía había retirado pequeñas cantidades en efectivo de forma constante. Ningún retiro superaba los 400 euros, pero eran frecuentes. En total, superaban los 6.000. Ese dinero no aparecía por ningún lado. También encontré cargos en una tarjeta de crédito que no reconocía. No estaba a mi nombre. Al revisar el historial de nuestro ordenador, confirmé mis sospechas. Era de ella, lo había solicitado sin mencionarlo. Y lo había usado en restaurantes caros. Boutiques y, lo más revelador, pagos a un bufete legal del centro. Una noche, mientras ella decía que trabajaría hasta tarde, abrí su portátil. No tenía contraseña. Había dejado varias pestañas abiertas. Foros de divorcio. Artículos sobre cómo proteger activos. Uno de los enlaces llevaba a una guilámara. Cómo blindarte financieramente si tu marido controla el dinero. Parecía un manual escrito para ella. Lee frases como, empieza a reunir documentación antes de hablar con él, abre cuentas separadas, retira efectivo poco a poco para evitar sospechas. Era como leer un diario de su plan. Todo lo que había hecho estaba allí. Al día siguiente, compartí la información con mi abogada. Me escuchó con atención. Esto cambia todo, dijo. Si ha estado ocultando dinero y planeando el divorcio mientras mantenía una fachada de normalidad, su posición ante el juez se debilita muchísimo. Ese mismo día, me citó para preparar nuestra respuesta legal. Pero me dio una instrucción clara. Aguanta. No la enfrentes todavía. Que siga creyendo que tiene el control. Volví a casa y la observé con atención. Lucia era meticulosa. Elegía cuidadosamente sus palabras, sus gestos, sus tiempos. Cualquier comentario mío lo tomaba con ligereza. Como si todo siguiera igual. Esa noche pidió comida para llevar de un sitio que solíamos visitar cuando éramos felices. Durante la cena me habló sobre cómo deberíamos reconectar. Estamos distantes, Javi. Creo que necesitamos más tiempo juntos. Tuve que contener la risa. Fingí que la escuchaba, que estaba de acuerdo. Mientras ella insistía en que aún podíamos salvar lo nuestro. Pero ya sabía que solo estaba preparando el terreno para cuando finalmente me soltara su gran anuncio. En paralelo, mi abogada y yo afinábamos los detalles. Recopilé facturas, transferencias, conversaciones por mensaje, todo con fecha y respaldo. También grabé algunas de nuestras charlas. No buscaba venganza, quería tener control de la verdad. Estar listo, Lucía, sin saberlo, colaboraba con su propio hundimiento. Cada vez que retiraba dinero o hacía movimientos a escondidas, aumentaba el alcance de su error. El jueves por la noche, volvió a anunciar una noche de trabajo. Gran presentación mañana. Dijo dándome un beso rápido. No me esperes despierto. En cuanto se fue, llamé a mi abogada. Es el momento, me dijo. He terminado de revisar todo. Hay suficientes pruebas para revertir completamente la balanza. Podemos presentar una respuesta firme, detallada y dejarla sin espacio de maniobra. Si intenta negociar, la tienes contra las cuerdas, pero no lo sabrá hasta que haga su movimiento. El viernes ocurrió algo inesperado. Lucía recibió una llamada mientras estaba en casa. Cerró la puerta del dormitorio para contestar, pero su tono de voz era tenso, frustrado. No entendí las palabras, pero la conversación no tenía nada que ver con su trabajo. Al salir, su rostro era una mezcla de nerviosismo y preocupación. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo estrés. Ya sabes cómo es mi jefa. Mentira, conocía a Carolina, su jefa. Y no era del tipo que gritaba ni presionaba. Algo iba mal. Lucia lo sabía, pero no podía decirlo. Aún no ese sábado sugirió salir a cenar. Deberíamos cuidarnos más, dijo.
Últimamente no estamos conectando. Acepte, durante la cena se mostró afectuosa. Había algo en su mirada que intentaba ser sincero, pero ya no podía confiar en ninguna versión suya. He estado pensando mucho en nuestro futuro. Dijo, ¿y qué has pensado? Que quizá deberíamos replantear dónde estamos. Evaluar si este matrimonio sigue funcionando. Hablaba con palabras cuidadosamente elegidas, como si intentara parecer razonable. Como si quisiera que la ruptura fuera vista como una conclusión lógica, mutua. Pero yo conocía su libreto, y su cronología, y sus números. Sabía demasiado como para caer en la trampa. Asentí lentamente. Tienes razón. Las decisiones importantes deben pensarse bien. Ella sonrió. Creo que me tenía. Que su plan estaba funcionando. Que sería ella quien llevaría el control hasta el final. No sabía que esa quien marcaría el principio de su caída. El martes siguiente, como si se tratara de una cita pactada, Lucía volvió del trabajo con una expresión distinta. Más firme, sabía que había tomado una decisión. Tenemos que hablar. Dijo apenas entró, colocó su bolso sobre la encimera como si ese gesto marcara el inicio de algo importante. Yo solo asentí, me señaló el salón. Sí, sí, siéntate, esto es serio. Me senté en mi sitio habitual. Ella permaneció de pie, una postura deliberada. Quería dominar la esquina. He estado pensando mucho. Empezó. Sobre nosotros, sobre si este matrimonio sigue teniendo sentido. No interrumpí. No siento que estemos creciendo juntos. Todo se ha vuelto rutina. Parecemos compañeros de piso. No para ella. ¿No lo sientes tú también? Sabía que esperaba que yo negara, que tratara de convencerla de lo contrario. Pero no lo hice. ¿Qué propones? Lucia pareció desconcertada. Esa no era la respuesta que esperaba. Creo que lo mejor sería evaluar si seguir juntos es lo correcto. Evaluar. Repetí. ¿Quieres el divorcio? Quiero que seamos honestos. A veces, separarse puede ser lo más sano. Lo más amoroso. Lo más amoroso. Me sorprendía su capacidad para disfrazar la manipulación como compasión. Entonces, ¿quieres divorciarte? Lucia dudó, pero finalmente asintió. Creo que sí. Silencio. Bien, dije. ¿Y cómo quieres manejarlo? Su tono cambió. Más técnico, como si estuviera leyendo un guión. De forma madura, que ambos hablemos con abogados, leguemos a acuerdos justos, sin conflictos innecesarios. ¿Quieres que hable con un abogado? Sí, creo que ambos deberíamos estar representados. Es lo más razonable. La miré directamente. Ya lo hice, Lucia parpadeó. No se lo esperaba. Perdón. Llamé a una abogada la semana pasada. Me recomiendo recopilar documentos, revisar nuestras cuentas. Me explicó cosas bastante interesantes sobre el proceso de divorcio. Su rostro empezó a tensarse. Como, por ejemplo, que ocultar activos o retirar dinero sin conocimiento del otro puede ser considerado disolución de bienes conyugales. ¿Sabías eso? No, no exactamente. Solo quería prepararme. Prepararte. Le vas retirando dinero de nuestra cuenta conjunta desde hace medio año. Abriste una tarjeta de crédito sin decírmelo. Has hecho consultas legales a mis espaldas. Todo mientras me decías que querías salvar el matrimonio. Lucía se sentó en silencio. ¿Cómo encontraste eso? Saqué el móvil del bolsillo y le mostré las fotos de los papeles de divorcio, las mismas que tomé semanas atrás. Buscaba mi cargador. Lo encontré en tu bolso, junto a esto. No era el momento, a unión. Claro, y vas a esperar a que me confieras algo cuando te sintieras segura de tener todo bajo control. Pero no contabas con que yo también sabía jugar. Lucia bajó la mirada. No quería que se volviera algo feo. Entonces, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué no hablaste conmigo antes? ¿Por qué organizaste un divorcio en secreto? No respondió, solo murmuró. Estaba asustada, quería asegurarme. ¿Asegurarte de qué? De que podías salir ganando. De que podrías rehacer tu vida sin tener que negociar conmigo. De que yo firmaría sin pelear. Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no me movió. Porque no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de frustración. Todo esto lo hiciste por ti, no por nosotros. Pensé que era lo mejor, que podríamos manejarlo con calma. No me diste opción, Lucia. Me borraste del proceso. Decidiste por los dos. Me levanté. Ella seguía sentada, sin saber cómo revertir la situación. Le quité todo control, sin alzar la voz, sin insultos, solo hechos, documentos, pruebas, palabras medidas.
Ahora si realmente quieres hacer esto de forma justa, lo haremos con transparencia, con todo sobre la mesa, sin juegos, sin escondites. Lucía se secó el rostro con la manga. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú dijiste, actuar con madurez. Pero no bajo tus condiciones, bajo las de la verdad. Ella sabía que había perdido el control, no porque yo gritara o amenazara. Lo sabía porque había subestimado mi capacidad de ver más allá de sus gestos ensayados. Y ahora la estrategia que llevaba meses preparándose le estaba desmoronando entre las manos. Al día siguiente, presenté la contrademanda con ayuda de mi abogada. Un documento sólido, respaldado con pruebas, cifras y fechas. En él se detallaban los retiros injustificados de efectivo, la tarjeta de crédito no declarada, las valoraciones fraudulentas y la manipulación de activos comunes. La respuesta no tardó. 2 días después, el abogado de Lucía solicitó una reunión urgente. Alegaban errores en la petición original. Quieren renegociar. Mi abogada nos inmutó. Esto es lo que pasa cuando subestiman a la otra parte, dije yo. Su estrategia solo funciona cuando el otro no pelea. Mientras tanto, en casa la tensión crecía. Lucía evitaba los enfrentamientos. Ya no había frases suaves ni invitaciones a cenar. Se había dado cuenta de que su control sobre la situación se había evaporado. Necesitamos hablar. Digo una noche al llegar del trabajo. Parecía agotada. Adelante, responde. Sobre tu respuesta legal. Sobre todo esto. Estás exagerando. Me estás pintando como una delincuente. No estoy exagerando nada. Solo estoy exponiendo lo que hiciste. ¿Te molesta el reflejo o lo que muestra el espejo? Lucía no contestó. Se sentó en una silla y apretó los labios. Nunca quise que esto se volviera hostil. Claro, querías terminar nuestro matrimonio sin oposición, que yo aceptara tus condiciones, que firmara sin hacer preguntas. Quiero arreglar esto. Ahora que sabes que vas a perder en el juzgado. Ahora que tu abogado quiere retirar tu petición. Lucía tragó saliva. Sabía que tenía razón. No quiero guerra. Propongo que vayamos a terapia. A ver si hay algo que salvar. Esa frase me pareció la más absurda de todas. ¿Terapia? Después de 9 meses ocultando planes de divorcio, después de preparar tu huida en silencio mientras seguías fingiendo una vida normal. Cometí errores, Javier. Malos cálculos. Pero puedo enmendarlos. No hiciste malos cálculos. Tomaste decisiones conscientes. Elegiste actuar sola. Elegiste manipular la realidad. Puedo cambiar. Puedo hacerlo de otra forma. Ahora no se trata de cambiar. Se trata de asumir consecuencias. Me ofreció el sobre con la petición retirada. Lo dejo sobre la encimera como una ofrenda. Quiero intentarlo de verdad. Con honestidad. Ya no hay espacio para eso. No después de todo lo que hiciste. Si de verdad te importara nuestro matrimonio, habrías luchado por él desde el principio. No habrías esperado a que falara tu plan para hablarme con franqueza. Lucía se derrumbó. Ya no era la mujer segura que me había pedido hablar como adultos. Ahora se enfrentaba a su peor temor. Perder sin negociar, sin poder controlar el relato. Siquiera lo vas a intentar. Lo intenté durante 15 años. Tú lo abandonaste en silencio. Sigo siendo la misma. No. Eres alguien que diseñó un plan para dejarme fuera de mi propia historia, que quiso borrarme con un documento bien redactado. Luciano discutió. Sabía que no tenía cómo rebatirlo. Esa semana, la noticia llegó por vía oficial. Su abogado retiraba la petición inicial y aceptaba iniciar desde cero, con transparencia, con los valores reales, con todas las cuentas sobre la mesa. Mi abogada me llamó apenas se confirmó. Han entendido que no pueden mantener su versión. Tu documentación es demasiado sólida. Sus errores son demasiado evidentes. Lo han perdido todo. Esa noche, Lucía volvió con los ojos rojos. Voy a buscar un piso. Me iré unos días. Creo que es lo mejor. Sí, lo creo también. Por si te sirve, lo siento. ¿Lo sientes porque salió mal? ¿O porque te atraparon? Lo siento porque te fale. No. Falaste antes, lo que hiciste después fue traición. Y eso no se arregla con terapia. Lucía recogió algunas cosas. Y sin decir nada más, se fue. Me senté en el sofá y sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. La farsa había terminado. Y aunque no había victoria emocional, había justicia.
Y eso por fin era suficiente. La primera semana sin Lucia fue silenciosa, pero no dolorosa. No echaba de menos su presencia. Echaba de menos la versión de ella que ya no existía. La mujer con la que creía haber construido algo. La realidad, sin embargo, era otra. Habíamos vivido en paralelo durante demasiado tiempo, y cuando finalmente cruzamos caminos, fue para terminarlo todo. El proceso legal siguió. Con la petición original retirada y la nueva demanda presentada bajo condiciones reales, la balanza se equilibró. Las cuentas ocultas fueron reveladas, las retiradas de efectivo, documentadas, las declaraciones falsas, corregidas por obligación. Mi abogada me llamó tras la primera audiencia. No solo hemos desmontado su estrategia, di yo. El juez ha tomado nota del intento de manipular el proceso. Eso te posiciona con ventaja en la negociación final. Lucía intentó suavizar su imagen en los documentos posteriores. Añadió frases como lamenta la falta de comunicación. Ambos cometieron errores. Pero ya no era su narrativa. Era una maniobra desesperada por salir menos danada del proceso. Durante la mediación, su abogado sugirió repartir el patrimonio de forma equitativa. Acepte, pero no sin condiciones. Transparencia absoluta, cuentas revisadas por peritos independientes. Y quiero intentos de renegociación posterior. Lo firmaron. Mi parte fue justa. Recupere lo que era mío. Evite pagar compensaciones manipuladas. Y conserve mi plan de pensiones intacto. Más importante aún, protegí mi dignidad. El día que firmamos el acuerdo definitivo, Lucía y yo no nos dirigimos más que un par de palabras. Supongo que esto es el final. Dijo ella. No. Esto es el cierre, responde. El final ocurrió hace tiempo, solo que tú querías escribirlo sola. Ella bajó la mirada, como si lo entendiera, pero sin fuerzas para discutir. Una semana después, se elevó el resto de sus cosas. No hubo lágrimas, no hubo esquina, solo un portazo que no sonó a despedida, sino a consecuencia. Empecé a reconstruir mi vida con pequeños actos. Cenas con amigos, recuperar viejas rutinas, dormir sin esa tensión silenciosa al otro lado de la cama. Descubrí que la paz no es ruidosa ni espectacular. Solo llega cuando se retira la falsedad. Una tarde, mientras ordenaba la casa, encontré la carpeta Manila, la misma que había abierto por accidente buscando un cargador. Pensé en quemarla. Pero no la guardé en un cajón como recordatorio de lo importante que es prestar atención a los detalles, incluso a los más insignificantes. Lucia no volvió a contactarme. Tampoco lo esperaba. En su mundo, yo era el obstáculo que se negó a desaparecer. En el mío, ella fue la alerta definitiva para nunca más ignorar las señales de que algo no está bien. No me convertí en algo en frío. No salí con sed de venganza. Pero sí aprendí. Aprendí que la verdad no se impone gritando ni castigando. Se impone con hechos, con estrategia, con integridad. Porque cuando todo se derrumba, lo único que queda es lo que hiciste con honestidad. No tuve un final feliz en el sentido tradicional, pero tuve algo mejor, un cierre limpio, un camino libre, una historia que no controle al principio, pero que terminé escribiendo con claridad. Y eso, en un mundo lleno de máscaras y medias verdades, fue una victoria completa.